La semana pasada nosotros miramos el capítulo 6 de Hechos, los primeros versículos, y vimos cómo todos somos siervos del Señor. Debemos servir al Señor, servimos al Señor, no solamente los que viajan a otros países para obrar con personas, sino todos servimos al Señor mediante nuestra vida, nuestra relación con Él, mediante el uso de nuestros dones espirituales, también mediante nuestra compasión que mostramos a los demás. Pero vimos que en Hechos 6 que había una necesidad especial en la iglesia, y la iglesia escogió a 7 hombres que eran siervos del Señor. El título específico es diácono, y estas personas pues fueron reconocidas por la iglesia como los que permitían que los apóstoles, los que eran los obispos, los pastores, no perdieran de vista lo más importante de la iglesia. ¿Qué es lo más importante de una iglesia? Es el ministerio de la palabra y la oración. Y en esa iglesia notamos como, pues por el tema del servicio de las mesas, ayudando a las viudas, una buena obra, una obra necesaria, pero para que no se desviara la iglesia, para que no tomaran del tiempo de la palabra para servir mesas, pues eligieron a personas que podrían servir de esta manera. Y entonces vimos la semana pasada esta lista de personas que habían sido reconocidas por la iglesia como siervos oficiales. Y en esta lista, el primer nombre que encontramos ahí es el nombre de Esteban. Y entonces pues pensé que sería interesante continuar en el pasaje y hablar un poco más de este diácono y su servicio. Pero volvamos por un momento a los requisitos de un diácono. Un diácono primeramente era un varón de buen testimonio. Y como vimos que Pablo luego después en 1 Timoteo extiende un poco más sobre este tema de lo que es un buen testimonio. Y habla de una vida en orden, una vida que no está desmadrándose por ahí. A Dios no le interesa tener hijos de doble cara. Dios no quiere que nosotros vengamos el domingo todos aseados, preparados, con buena cara, para luego después el lunes salir y vivir como el diablo. ¿A qué padre le gustaría ver a su hijo en esa vida doble? Y aquí los diáconos eran personas de buen testimonio. En segundo lugar, personas llenas del Espíritu Santo. Y comentamos también la semana pasada, si bien es verdad que todo creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de nacer de nuevo, también es verdad que el creyente puede resistir al Espíritu Santo, puede intentar ignorar e ir en otra dirección. Pero aquí vemos personas que eran llenas del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo estaba gobernando claramente en su vida. Y en tercer lugar, habla de la sabiduría también. Y estas personas que tienen esta sabiduría, no porque son personas inteligentes, no tenemos por qué confundir lo que es el conocimiento y lo que es la sabiduría, sino que son personas enganchadas en lo que es la fuente de la sabiduría. ¿Cómo puede ser una persona llena de sabiduría? Pues muy simple. Sé una persona llena de la palabra, hasta el punto que tu forma de pensar es lo que dice Dios en su palabra. Ese es el momento que empiezas a vivir una vida llena de sabiduría. Entonces, viendo esto, pues obviamente entendemos que Esteban era precisamente esto. Era una persona con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Pero Lucas, en Hechos, nos da la historia de Esteban para demostrar cómo era esta vida que estaban comentando. Entonces, continuamos y vemos la historia de Esteban en los versículos 8 del capítulo 6 hasta el versículo 60. No son todos los capítulos del Nuevo Testamento que se puede decir el versículo 60, pero aquí tenemos un capítulo bastante largo y algunos estáis temblando ya porque estáis viendo la cantidad de versículos aquí, pero me voy a portar bien hoy
y voy a intentar pues mover con cierta prisa por el pasaje que vamos a ver. Bueno, vamos a entrar en la historia. Hemos leído juntos esta primera parte, lo que llamo el trasfondo, pero voy a comenzar primeramente con el ministerio de Esteban. ¿Cuál era el ministerio de Esteban? Pues si estamos leyendo el texto, lo que podríamos imaginar es que el versículo 8 diría: y Esteban servía en las mesas, pero con una destreza increíble. Un camarero de primeras. Era atento a todas las viudas. O sea, no era eso lo que hacían los diáconos. Y sin embargo, no es eso lo que encontramos a Esteban haciendo. Os prometo que lo estaba haciendo también. Esteban también servía las mesas, pero cuando tenía otro momento también hacía otras cosas. Leemos que Esteban estaba compartiendo la palabra. Ahora, es curioso. ¿Y los apóstoles? Es muy fácil tener esa mentalidad, ¿no? Que dice, bueno, tenemos al pastor para eso. Es que ese pensamiento que dice, no, tú dedícate a esto, yo voy a dedicarme a mis cosas. Pero es que yo no encuentro ese pensamiento en la Biblia, ese pensamiento de que el pastor tiene que ser así, pero los demás ya vamos por libre. Encontramos que Esteban está compartiendo la palabra. ¿Eso significaba que los apóstoles no tenían que hacerlo? No, lo hacían también. Pero al final, si recordáis lo que dijimos en cuanto a los diáconos, estos requisitos del diácono que hemos visto ahí son los requisitos de cualquier hijo de Dios. Por no ser diácono no tienes excusa para no tener un buen testimonio. Debes tener un buen testimonio. Simplemente porque no eres diácono no significa que no tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y desde luego, todos, si nombramos a Dios como nuestro Padre, debemos estar llenándonos con la sabiduría de nuestro Padre, desde luego que sí. Pero notamos que el ministerio de Esteban en este pasaje es cuando, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces es curioso el pensamiento que está haciendo milagros. Tenemos ahí grandes prodigios y señales. Si volvemos atrás al capítulo 2, encontramos que estas son frases que representan pues, los milagros que hacían en esta etapa. Rápidamente digo que Dios no ha hecho milagros por medio de sus siervos en todas las épocas de la historia. Notamos que hay épocas en que Dios hace milagros y luego grandes extensiones de tiempo en que no. Pasamos de Moisés y Josué una larga época hasta el ministerio de Elías y Eliseo. Y curiosamente tenemos grandes hombres de Dios como por ejemplo David, Salomón, y no hacen ningún milagro. E incluso después de Eliseo saltamos y también tenemos una larga extensión de tiempo hasta volver a encontrar los milagros. Y realmente no es hasta el mismo ministerio de Jesús que encontramos otra vez milagros. Y entonces en la primera iglesia vemos estos milagros, pero no es ninguna sorpresa que Pablo diga, solo una corta generación después, que tiene un aguijón en la carne y pide, y Dios dice, no, bástate mi gracia. No voy a hacer un milagro para ti, Pablo. ¿Por qué? Porque mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, cuidado con el pensamiento de que Dios existe para hacer nuestra voluntad. Que de alguna forma, mediante la oración, el ayuno, podemos dar a torcer el brazo de Dios hasta que Dios diga por fin, vale, haré lo que me pides. Pero notamos que aquí Esteban hacía milagros, hacía grandes señales, pero conforme seguimos leyendo, notamos que lo que hacía no era solamente hacer prodigios y señales, sino que predicaba la palabra, porque empiezan a molestarse algunos de los judíos. Nos comenta aquí los de la sinagoga empieza a comentar de los libertinos, y dice, es
que ni tenemos ni idea quiénes son estos. Bueno, históricamente entendemos que eran judíos que fueron llevados cautivos por Roma y fueron esclavizados y en algún momento consiguieron pues el favor del César y él los libertó al grupo entero. Entonces los llamaban los libertinos porque habían sido esclavizados y habían sido liberados. Pero claro, su tiempo que habían estado en Roma como esclavos les había marcado. Por lo tanto, tenían pues esa diferencia de los otros judíos que habitaban en la tierra. Pues ellos, junto con otros de Cilicia, por cierto, Cilicia es la zona de donde venía el apóstol Pablo, en estos momentos conocido como Saulo. Eso va a ser interesante cuando llegamos al final del capítulo 7 y nos encontramos con esta figura de Saulo de Tarso. Él estaría ligado con esta sinagoga de Cilicia. Bueno, tenemos varios grupos y cuando escuchan a Esteban, no solamente hacer milagros, sino predicar, dicen, tenemos que rebatirlo, tenemos que de alguna forma ridicularizarlo delante de los demás. Entonces empiezan a discutir. Voy a ponerlo como los ataques contra Esteban. Primeramente, el primer ataque es que debatían con él. En un debate público empiezan a contradecir lo que está predicando y Esteban les contesta. ¿Cómo les contesta? Pues notamos que no les contesta con ira, no les contesta con insultos, no intenta de alguna forma bajar a un nivel, y más bien es que les contesta con sabiduría y con el Espíritu Santo. Recordamos los requisitos de un diácono, era una persona llena del Espíritu Santo y de sabiduría. Y aquí Esteban está demostrando su diaconía y empieza a contestarles, pero claro, les contesta con las Escrituras. Y por mucho que ellos, con odio, con desprecio, es que no pueden resistir esas verdades que él les está presentando. Oye, es una pista para nosotros, porque a veces tenemos la tentación de debatir, de discutir, de pelearnos con los que no piensan como nosotros, como si de alguna forma podríamos nosotros obligarles por nuestra lógica, por nuestros insultos a veces, por palabras cortantes, podríamos hacer nacer la fe en ellos de esta manera. Una equivocación. Más bien lo que debemos hacer es ser llenos del Espíritu Santo y buscar compartir con ellos la sabiduría. Si lo quieren rechazar, lo rechazarán, pero a lo mejor no lo van a poder resistir, lo van a reconocer. Pero tampoco eso significa que lo aceptan, porque cuando falla ese primer ataque, vemos el segundo ataque. He puesto una difamación pública porque lo que hacen es terrible. Cogen y pagan a personas para mentir de Esteban. ¿Y qué dicen estos mentirosos? Pues primeramente dicen que ha estado diciendo blasfemias contra Moisés y contra Dios. Es curioso ese blasfemias, o sea, hablar mal, hablar en contra de Moisés y contra Dios. No sé, para los judíos, no sé lo que era más cortante para ellos. Si era más cortante blasfemar contra Moisés, porque lo ponen en primer lugar, y casi sospecho que sí. Pero aquí tenemos una acusación falsa, una acusación que, no sé, imagino a Esteban escuchando esto diciendo, ¿en serio? ¿Yo? ¿Qué he dicho yo en cuanto a esto? Y cuando empiezan con esto, resulta que causan tal revuelo entre los otros judíos que al final los judíos echan mano a Esteban y lo llevan ante el concilio. Esto es la autoridad judía en Jerusalén. Ese mismo concilio que no muchos años antes había presenciado esas acusaciones contra Jesús. Estamos hablando de la misma ciudad, de la misma época, de muchas de las mismas personas en este concilio, y ahora están sentados
para juzgar a Esteban en cuanto a estas blasfemias, pero también llama la atención que cuando llegan al juicio, una vez más, cogen falsos testigos, ¿vale? Aquí dice que habían pagado a personas para difamarlo, pero aquí cogen a falsos testigos. Estas son personas que son capaces de levantar la mano y decir, juro decir la verdad, toda la verdad y nada menos que la verdad. Por lo menos en la película se hace así, ¿no? Esas son personas que no les molesta la conciencia mentir directamente, decir lo que saben que es verdad, que no es verdad. Y lo que llama la atención es cómo cambia la acusación. O sea, desaparecen Moisés y Dios y ahora empieza a hablar de blasfemias contra el templo y contra la ley. Nos llama la atención, dices, un momento, pero ¿qué fue lo que dijo Esteban? O sea, podemos conectar Moisés y la ley, pero aquí tenemos una acusación completamente diferente de la acusación primera, de lo que se hablaba por ahí. Ahora se ha cambiado y se ha buscado algo que creen que les va a llevar a poder condenar a Esteban. Llama la atención que esa blasfemia contra el templo era exactamente lo mismo que habían acusado a Jesús. En el versículo 14 dice que Esteban había dicho que Jesús de Nazaret destruirá este lugar, este templo. Ya el mismo texto nos dice lo que era supuestamente esta blasfemia contra el templo. Pero es precisamente lo mismo que encontramos en Marcos 14, donde traen a Jesús ante este mismo concilio y le dice, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Ahora, ¿os parece una acusación lógica? Hemos visto imágenes del templo, ¿no? ¿Tú crees que una persona podría echar abajo el templo? ¿Con qué mano? O sea, ¿con qué manos desmontas piedras del tamaño de las piedras del templo? Todavía hoy en Jerusalén puedes visitar, hacen un tour debajo de tierra, porque Jerusalén está edificada sobre Jerusalén. Entonces, si quieres ver la Jerusalén de los tiempos de Jesús, tienes que bajar bajo tierra para llegar a ese nivel. Y están todavía las piedras del templo de Salomón. No están las piedras de los edificios, sino las piedras, digamos, del muro y del fundamento. Y la piedra que te muestran es una piedra más o menos del tamaño de un tráiler de camión. Y yo leo esto y me río. Digo, sí, con las manos va a echar esto para abajo. ¿En serio? ¿Creías que tenía tal fuerza el Señor? Bueno, desde luego el Señor podría haberlo hecho. Pero es una acusación absurda para lo que ellos creían que era un hombre, Jesús de Nazaret. Y no obstante, todo esto es tomar la palabra de Jesús y torcerlas de una manera que no era justa, porque lo que Jesús dijo lo tenemos en Juan 2:19, cuando dijo, destruid este templo. Fijaos que Cristo no ha dicho que yo voy a destruir. Él dijo, si vosotros destruís este templo, y Juan añade, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dice, vosotros, aunque destruyáis este templo, yo en 3 días lo levantaré otra vez. Es una profecía de su resurrección, de su crucifixión y resurrección. Y lo cogen y lo tuercen para poder acusarlo de que él quería atentar contra el templo. Y aquí no funcionó. Lo curioso es que en Marcos 14 nos dice que los testigos ni concordaban entre sí. Ya sabemos cómo funciona, ¿no? Cuando tú con tu hermano tramas alguna historia para los padres y lo cuentas y al final tus padres dicen, ah, sí, pero ¿cómo pasó otra vez? Ah, es curioso porque tu hermano dijo, no habíamos acordado todos los detalles bien y nos han pillado en la mentira. Es lo que pasó aquí, no cuajó. El mismo sumo sacerdote dice, vamos a ver, señores, estas historias no encajan. Y no es hasta que Jesús diga,
ahora mismo vais a ver al Hijo del Hombre que viene en su gloria y ya dicen, blasfemia, no necesitamos nada más. Porque sus acusaciones eran manifiestamente falsas. Pero aquí lo tienen todo preparado para Esteban. Ya han pulido sus historias, las historias encajan y ya le acusan a Esteban de decir que Jesús de Nazaret iba a destruir este lugar. ¿Y Esteban por qué tiene que morir, puesto que Jesús dijo esto? Jesús ya fue crucificado. ¿Y por qué tiene que morir a Esteban? Es curioso. Bueno, por otro lado, blasfemia contra la ley. El pensamiento es que Jesús de Nazaret cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Digno de muerte, ¿no? Que va a cambiar las costumbres de Moisés. Bueno, notamos que también es manifiestamente falso. Jesús había dicho, no penséis que he venido para abrogar. Aquí tenemos el mismo pensamiento, de cambiar, de destruir, de abrogar. No he venido para abrogar la ley, para destruir la ley, más bien he venido para cumplirla. Y Jesús es el cumplimiento de la ley. ¿Van a cambiar las costumbres de Moisés? Sí. Van a cambiarse porque Moisés no pudo dar comunión con Dios. Por medio de la ley no hay salvación. Lo único que logra hacer la ley es condenarnos, mostrarnos que somos pecadores. Menos mal que Jesús de Nazaret sí que vino para cambiar las costumbres. Es una cosa increíble cuando lo contemplas dentro de lo que es toda la historia humana. La ley de Moisés, ¿cuándo vino? ¿En Edén? No. La ley de Moisés viene con, momento profundo, Moisés. Unos 1400 años antes de Cristo, Dios establece el pacto de Sinaí. Y los judíos lo tenían como, eso es el no va más. La ley es todo. Y Dios nos hace ver en Hebreos y en Gálatas, no, la ley no era todo. La ley era nuestro ayo, nuestro tutor que nos preparaba para Cristo. Pero Cristo viene no para destruir la ley, sino para cumplir la ley y hacer lo que la ley jamás podría haber hecho. Cristo vino para darnos una relación real con el Padre. Así que esta es la acusación que hacen de Esteban. Y entonces Esteban tiene un momento para defenderse, porque esto es lo que haces. Cuando acusas a una persona, tiene que haber un momento para que esta persona se defienda. Así que el capítulo 7 es la defensa de Esteban. Y siempre me ha llamado la atención el capítulo 7, porque empezamos a leer, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, Esteban dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Pues lo que yo esperaba a continuación era, estos señores son mentirosos, yo jamás he dicho esto, pero lo que hace es completamente diferente. Dice, dejadme contar un poco la historia de Abraham. ¿Habéis conocido a Abraham? Son judíos, son líderes, son hombres que han dedicado su vida entera a estudiar la ley. Y Esteban empieza a darles una lección sobre Moisés, sobre Abraham. Y empieza a contarles la historia del Antiguo Testamento. Hay muchos momentos que yo quisiera estar presente. O sea, el día que inventen una máquina en el tiempo que sea más o menos accesible de precio, lo voy a comprar para poder viajar a estos sitios y observar el momento, ¿no? Quisiera ver las caras de estos hombres como, ¿con quién piensa que está hablando? ¿Es que piensa que nosotros no conocemos estas historias? ¿Por qué nos está hablando de esto? Y entonces leemos sus palabras, pero tenemos que entender un poco a dónde va con estas palabras. Entonces, he hecho un bosquejo de su sermón un poco para que veamos lo que él está haciendo con ese sermón. Habla de Abraham en los primeros 8 versículos. Primeramente, habla de la promesa de la tierra y después de esta promesa del Éxodo. Vale, realmente entendemos que Dios viene a Abraham con 3 promesas.
Dios viene a Abraham primeramente con la promesa de la tierra, efectivamente, que toda esta tierra que tú ves un día va a pertenecer a ti. Le habla de su descendencia, porque Abraham dice, hay un problema, tú me das esta tierra, pero yo no tengo hijo, entonces, ¿qué pasa cuando yo me muera? Y dice, no, vas a tener un hijo. Y nosotros muchas veces enfocamos en esto, pero de este hijo vendrá una nación que será como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Pero también la promesa incluye este pensamiento y de esta nación y en esta tierra vendrá uno y en él serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, este sermón enfoca solo en la tierra y dice, Dios prometió a Abraham esa tierra. Menciona algo de la descendencia, porque dice, bueno, y luego de la descendencia después de Abraham llegará el momento en que van a bajar y van a ser cautivos en una nación, pero después del tiempo del Señor, de ahí saldrán. Entonces Dios, 400 años antes de lo que ocurrió con Moisés, Dios ya decía a Abraham lo que era su plan, y Dios cumplió perfectamente con su plan. Luego después, en el versículo 8, Esteban inserta el pensamiento que Dios selló esta promesa con un símbolo para Abraham y su descendencia, que es la circuncisión. Entonces, ya empezamos con las costumbres de los judíos y llama la atención que la costumbre que escoge Esteban es anterior a la ley. O sea, la acusación es que dice blasfemia contra Moisés, contra la ley, y él empieza antes y dice, vamos a ponerle esto en contexto, señores. Empecemos con Abraham y la señal de la circuncisión. Entonces, salta y habla de José. Es curioso que no toma mucho tiempo para establecer Isaac, Jacob, de los patriarcas, salta directamente a José. Y habla de cómo José estuvo en Egipto. ¿Por qué estuvo en Egipto? Bueno, por la envidia de sus hermanos. Y vamos a quedarnos también con este pensamiento porque Esteban está preparando a la vez dos direcciones en que podrían desarrollarse los puntos de ese sermón. Bueno, sus hermanos por envidia lo vendieron a los ismaelitas, que lo vendieron en Egipto, pero qué bonita la frase, pero Dios estuvo con él. Y nunca perdamos de vista el hecho de que cuando las cosas van mal en esta vida y nos sentimos abandonados por Dios, Dios puede estar a nuestro lado. Y tenemos que aprender a tener paciencia para esperarle, para que Dios haga conforme a su propósito. Y así fue con José. Estuvo allí y luego después, sabemos la historia, el faraón lo reconoció, lo ascendió, lo hizo el segundo y a continuación encontramos que así es como Israel entró en Egipto. Pero desafortunadamente entró otro faraón que no conocía, no recordaba a José, no porque no había leído la historia, sino que en Egipto tenemos invasores que invaden y seguramente este faraón es un invasor y le da igual quién era José, incluso quién era todos los faraones, Amenhotep y todos estos nombres raros. El caso es que aquí vemos que está Esteban estableciendo esta línea de lo que Dios había prometido con Abraham. Dios cumplió por medio de José y luego después la descendencia y está todo preparado para este éxodo que Dios había prometido. ¿Y qué viene a continuación? Moisés. Los versículos 20 al 37 establece primeramente el nacimiento de Moisés y la protección divina en que tendría que haber muerto Moisés porque todos los niños tenían ya mandamiento de ejecutarlos y sin embargo vivió Moisés porque, versículo muy curioso del Nuevo Testamento dice, porque sus padres vieron que era bonito. Y digo, yo todavía no he conocido a madre que no viera a su hijo como bonito, pero es interesante cómo lo expresa Esteban porque dice,
era bonito delante de Dios. O sea, los padres vieron que Dios tenía un propósito para su hijo. No era solo que era guapo, sino que tenía un propósito para este bebé y lo salvaron, incluso arriesgando su propia vida. Y mediante esa protección, Moisés crece dentro de la casa de Faraón hasta que es rechazado por sus hermanos. Recordamos la historia, ¿no? Ve al egipcio que está maltratando al hebreo y lo mata, escondiendo el cuerpo, pensando que nadie le va a dilatar, hasta que el día siguiente, viendo a dos hebreos peleándose entre ellos, dice: hermanos, no nos peleemos, ¿eh? Y dicen: ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Quién te crees que eres? Déjanos en paz. Y rechazado por sus hermanos, Moisés se entera de que se sabe de lo que él ha hecho, ese asesinato, y huye de Egipto, pensando que no volverá a ver a su familia, a su pueblo, jamás en la vida. Pero desde allí, en los versículos 30 al 36, Esteban cuenta del llamamiento de Moisés, ese encuentro con lo que Esteban llama el ángel. No el ángel en que nosotros entendemos, sino que realmente este es el ángel de Jehová, este es Jehová mismo, el que puede decir a Moisés: diles, yo soy, te ha enviado, porque yo soy el que soy. Este es el que tiene este encuentro con Esteban y con Moisés, y le manda a Moisés a volver a Egipto para sacar a su pueblo. Y esto nos lleva al versículo más importante de todo el sermón, el versículo 37. El versículo menos predicado, creo, del sermón. Dice el versículo 36, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, y a él oiréis. ¿Por qué es importante este versículo? Pues aquí este sermón me fascina porque siento que realmente en medio del sermón Esteban gira y cambia de dirección. Porque todo lo que estoy viendo aquí está preparando para mí un sermón evangelístico. Un sermón en que vemos que Dios hizo promesas a Abraham. Esa promesa: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Y Dios cumplió esa parte de esta promesa por medio de José y luego por medio de Moisés sacando. Pero el tema no era ni Abraham, ni José, ni Moisés. El tema era el que venía detrás, el que iba a levantarse como Moisés, pero mejor, el profeta que Dios iba a enviar. ¿Quién es este profeta? Es el de la promesa a Abraham, el que en cuyo simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el Mesías. Y Esteban como que está yendo en esta dirección para anunciar el mensaje de Mesías, y de repente en el versículo 37, que no lo había puesto en pantalla, pero aquí lo tenemos. En ese momento Esteban, viendo las caras de las personas que tiene, un poco dice: el que quiere el pensamiento, ya he puesto suficiente que puede imaginar cómo termina este sermón, pero voy a predicar otro sermón. Yo he tenido momentos en que he sentido la tentación de hacer eso. Predica medio sermón y dices: voy a predicar otro sermón. Vas en otra dirección. No lo voy a hacer hoy. Estoy en el mismo sermón. Pero de repente cambia y gira en otra dirección. ¿Qué hace? Salta directamente al tema de la gran rebeldía de Israel. Ahora, ya ha establecido puntos que preparan este camino. O sea, ¿recordáis que ha hablado de la envidia de los hermanos de José? Y ha hablado de Moisés, y obviamente cuando hablamos de Moisés recordamos las veces que Moisés había tenido peleas, luchas, dificultades con el pueblo, pero ahora eso no había sido el gran tema de la primera parte del sermón, los primeros 37 versículos, pero ahora sí,
Ahora le interesa mucho ir en esta dirección. Entonces, empieza a poner ejemplos de la rebeldía de Israel. Empieza a hablar cómo el pueblo desobedeció a Moisés. El pueblo, en ese contexto de profeta, pediréis. Claro, ¿por qué pedían profeta? O profeta estableceré. Pero ¿por qué habían querido profeta? La respuesta es que para el pueblo escuchar la voz de Dios era demasiado fuerte. Dijeron, no escuchemos más a Dios. Sube tú y habla con Dios y luego después bajas y nos lo cuentas. Y entonces, cuando Moisés les contaba, ¿qué hacían? Desobedecían. Fíjate, el pueblo estuvo en Sinaí y escucharon los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otro Dios delante de mí. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás imagen de ninguna cosa en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios no quiere que adoremos a otros dioses, ni quiere que adoremos al Dios mediante unas imágenes, unos símbolos que bajan a Dios a nuestro nivel. ¿Y qué es lo que hace el pueblo mientras Moisés está arriba en el monte? Hacen un becerro de oro y lo adoran, dicen, estos son vuestros dioses que os han sacado de Egipto. Aquí tenemos al pueblo desobedeciendo a Moisés. A continuación, nos habla de cómo sirvieron a otros dioses. Yo no voy a entrar en detalle, pero en Amós 5, Esteban cita a Amós para decir, el tabernáculo que Moisés hizo y que vosotros llevasteis por el desierto todos estos años, Amós lo llama el tabernáculo de Moloc, o sea, un dios pagano. ¿Cómo? Era el tabernáculo de Dios. Sí, dice, pero puesto que vosotros en vuestros corazones servíais a otros dioses, es como si fuera para vosotros el templo a un dios pagano. O sea, está condenando al pueblo porque el pueblo siempre se desviaba detrás de otros dioses. Incluso en los versículos 44 y hasta el 50 habla de cómo David tuvo el deseo de hacer el templo, pero al final Dios eligió a Salomón para hacer el templo, pero dice incluso con el templo de Dios estabais siempre desviándose detrás de otros dioses. ¿Qué es lo que pasa? Sois rebeldes ante Dios. Habéis abandonado a vuestro Dios. Y llegamos a lo que es el momento clave del sermón, por lo menos en esta línea en que lo lleva esta parte. Esteban habla del gran problema del ser humano. El peligro más grande del ser humano es que podemos llegar a resistir al Espíritu Santo. Dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Volvemos atrás y vemos a los hermanos de José por envidia vendiendo a su hermano. Ahora vemos lo que ha establecido aquí. Vemos a Israel por el desierto rebelándose contra Dios, entrando en la tierra, rebelándose contra Dios. Incluso con el gran templo de Salomón están todavía rebelándose contra su Dios. Están resistiendo al Espíritu de Dios. Usa dos imágenes para establecer esto. Primeramente habla de duros de cerviz. Está hablando del cuello. Y es esa imagen de ponerse duro para resistir algo. Imagino que igual tiene algo que ver, por ejemplo, con el yugo. El animal que lucha contra el yugo con el cuello. Pero esa imagen que obviamente significa una persona obstinada, una persona que no da el brazo a torcer, una persona que resiste siempre tiene sus propias ideas, siempre hay que jugar lo que él quiere jugar, siempre las reglas son las que él dice. O sea, conocemos a personas así, ¿no? Y Esteban nos pone en este lugar y dice, mira, resistís al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sois obstinados. Y no solamente obstinados, sino los llama incircuncisos de corazón y de oídos. Habían hablado de que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra la ley. Y aquí dice, bueno, ¿queréis la ley?
antes de la ley. Mira, la circuncisión de Abraham, vosotros sois incircuncisos. ¿Qué? Nosotros somos judíos, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros no tenéis nada que ver con Dios. He puesto desvinculados de Dios, porque la circuncisión era una muestra de la vinculación con Dios, y aquí dice, vosotros no conocéis a Dios para nada. Y termina hablando de la rebeldía de los judíos que le estaban escuchando. Dice, vosotros sois iguales que vuestros padres. Vuestros padres han sido rebeldes y vosotros igualmente rebeldes. ¿Cómo puede decir esto? Bueno, sus padres habían perseguido a los que profetizaron la venida del justo. Y aquí encontramos a Mesías otra vez en este sermón, en que Esteban habla del justo. Esta es la gran promesa a Eva, Abraham, David, por todo el Antiguo Testamento esta promesa. Y los profetas habían profetizado sobre el justo que venía. Dice, pero mira, vosotros, ellos han perseguido a los profetas, pero vosotros habéis entregado y matado a este justo. Fíjate, ¿quién tiene mayor pecado? ¿El que persigue al que lo anuncia o al que rechaza al prometido y lo entrega y lo mata? Aquí encontramos que Esteban está haciendo lo mismo que ha hecho Pedro cuando ha predicado en Pentecostés. Ahí, delante del grupo de judíos, dice, vosotros habéis matado al autor de la vida. Qué valentía, ¿no? ¿Dónde estaba? Y si la sirviente, la chica sirvienta que había estado aquella noche en el fuego cuando le preguntó a Pedro y Pedro negó antes de que cantara el gallo, y que si ella estaba presente en esa gran multitud, le daba igual, porque Pedro ya había conocido de verdad a Cristo y tenía ese valor para anunciar la verdad. Y dice, vosotros habéis matado al autor de la vida. Y aquí Esteban hace exactamente lo mismo. Vosotros, vuestra rebeldía es incluso peor que la de vuestros padres, porque visteis al justo y aún así lo entregasteis y lo matasteis. Y luego después dice, y no obedecéis la ley, y se corta el sermón. En el versículo 53 ya realmente no terminamos el sermón, porque el 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Qué imagen más terrible de enfurecerse, en crujir los dientes. Se vuelven como perros feroces contra Esteban. Y Esteban realmente no desarrolla este pensamiento, pero el pensamiento está. Esa es la rebelión del ser humano. Bueno, sabemos cómo termina la historia. Cogen a Esteban, y cuando Esteban hace este comentario, recordáis, el capítulo 6 termina, dice que vieron su cara como la faz de un ángel. Y aquí, de repente, Dios permite que Esteban vea más allá de este mundo. Vea cómo correr la cortina y ve al trono y ve al Hijo de pie. Es curioso, en ningún lugar del Nuevo Testamento vemos este pensamiento del Hijo de pie. Está siempre sentado a la diestra del Padre. Pero aquí, de repente, lo ve en pie. Es como que se ha levantado de su trono para recibir a su Hijo. Qué bonita la imagen. Para mí es preciosa. Es precioso pensar así en cuanto a la muerte. La muerte no es ese terrible momento en que se acaba todo. No, la muerte es el momento en que nosotros pasamos el velo y estamos reunidos con Él que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Vaya, cómo cambia, ¿no? Si vemos la muerte y al otro lado vemos al Hijo de Dios de pie con los brazos abiertos. Cuando nuestros hijos eran pequeños, los poníamos al otro lado del pasillo, lo bonito de tener un piso con pasillo, y decías, ¿quién me quiere más? Y venían corriendo. No los entenderías porque la forma en que hablaban, pero luego lo hacían entre ellos. Bueno, ha dicho, ¿quién me quiere más?
Pero pienso en esta imagen y pienso en la muerte como con esta imagen. Dios poniéndose de pie y diciendo, ¿quién me quiere más? Y es por eso que para un hijo de Dios la muerte no tiene que ser ese momento de terror y de... No estoy diciendo que estoy listo para pasar por la muerte en estos momentos, aunque esta semana ha sido un poco difícil. Pero bueno, pero cuando llegue el momento, espero que yo sienta ese gozo del reencuentro que vemos en este pasaje con Esteban aquí. Pero esto ya es la gota que colma el vaso. Y dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. En el libro de los Hechos, esa historia tiene una función literaria. En el libro de los Hechos nos permite ver por primera vez a Saulo de Tarso, porque él estaba ahí cogiendo la ropa de los que iban a tirar las piedras. Él estaba ahí complícite, participando, y no contento de simplemente coger la ropa. A continuación lo vemos activamente persiguiendo a los cristianos hasta que él mismo tiene su encuentro con el Cristo resucitado. Entonces, hay una parte literaria de esta historia y dice, bueno, esta historia es una transición que nos lleva a empezar a ver a Pablo, que nos prepara para ver a Pablo. Pero no quiero perder de vista lo que realmente está pasando con esta historia, porque lo que está ocurriendo con esta historia es ese pensamiento que es sumamente importante. ¿Cómo reaccionamos al Espíritu Santo? ¿Cuál es nuestra reacción en cuanto al Espíritu Santo de Dios? Porque cuando Esteban está predicando y dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, está hablando en términos categóricos. Está diciendo, es que esto es lo que siempre hacéis. Y tiene razón. La condición humana, nuestro ajuste por defecto, como los móviles, ¿no? Que vienen con los ajustes por defecto. Nuestro ajuste por defecto es resistir al Espíritu Santo. Nuestro ajuste por defecto es decir, yo sé mejor. Yo sé lo que estoy haciendo y nada me va a pasar. Y lo que este sermón hace es que dice, cuidado, porque esto es natural para nosotros. Pero hay otra reacción que es necesaria para nosotros. En vez de reaccionar con orgullo, intentando ignorar y desobedecer al Espíritu Santo, lo que debemos hacer es humillarnos ante el Espíritu de Dios para poder arrepentirnos y obedecer la dirección de Dios. Yo pienso, volviendo al lleno de sabiduría, ¿cómo reaccionamos a la palabra? Es posible que tengas que admitir, no reacciono mal ante la palabra porque no la leo. Es que nos podemos ocuparnos con tantas cosas que ni estamos en la palabra. Y a lo mejor dice, bueno, yo no reacciono mal, pero la verdad es que ni estás en la palabra. Oye, si te llamas hijo de Dios, tienes que estar en la palabra. Es que es lógico, es la fuente de alimentación de un hijo de Dios. Si no estás en la palabra, estás mal. Dice, no, pero yo voy a la iglesia. No, es que venir a la iglesia, si tú no estás en la palabra, diariamente venir a la iglesia, poco te puede hacer. Y de verdad es que todos sentimos la tentación de venir a la iglesia y un poco estamos y bien, he escuchado el mensaje, ha sido bueno y tal, pero... y nos vamos y lo importante es estar todos los días. Pero ¿cómo reaccionas cuando estás en la palabra? La respuesta tiene que ser que leemos la palabra con el propósito de escuchar. Con, Señor, dime lo que tienes para mí. Y cuando Dios nos hace ver algo, ¿qué hacemos? Hay personas que
personas que se asustan. Oye, lo que tenemos que hacer es decir, Señor, ese soy yo. Señor, me he visto. Es un espejo y me he visto y, madre mía, qué feo lo que yo he visto. Tenemos que tener esa actitud. Esa es la actitud que realmente es lo opuesto de lo que hemos visto en esta historia de Esteban. En vez de volvernos animales para arremeter contra lo que sea, lo que tenemos que hacer es humillarnos y decir, Señor, quiero cambiar. No sé si Dios está poniendo algo en tu corazón, algo que a lo mejor lleva tiempo tocando, diciendo esto. Y a lo mejor has resistido. A lo mejor lo has pensado como, no, pero eso no es nada. Eso, todo el mundo hace esto, Oye, somos expertos en poner excusas, que ponemos las mejores excusas del mundo. Pero cuidado, con Dios no pongas excusas. A lo mejor Dios ha estado tocando algo en tu vida y tú hoy dices, cerviz. Yo he tenido la cerviz durísima. Yo he tenido un corazón incircunciso porque yo he estado luchando contra Dios. No luchas más. Lo mejor que podemos hacer es doblar la rodilla y decir, Señor, aquí estoy. Cámbiame conforme a tu voluntad. Quiero ser lo que tú tienes para mí. Padre Santo, yo te doy las gracias por la palabra, por esa historia de Esteban, ese gran sermón que nos hace contemplar a Abraham, José, Moisés, pero ese sermón que también nos lleva a ver lo que es nuestra condición. Perdónanos, Padre, por todas las veces que hemos resistido al Espíritu Santo, ese regalo que tenemos de ti, pero no queremos resistir más, queremos obedecer. En humildad, doblar la rodilla delante de ti, para que tú tengas la preeminencia en todo. Pido, Padre, que así sea en nuestras vidas, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.